Entonces, uno de los sumitas señaló con la mano un punto del universo y este hombre pensó, ¿cómo? ¿De ahí vienen ustedes? Y todos los sumitas que estaban alrededor de él hicieron así. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una edición más a tu canal, El Conocimiento Prohibido. Desde hace muchísimo tiempo, muchos siglos, milenios, todos ustedes me estaban pidiendo que hiciéramos el dúo dinámico del misterio con la compañera Ishtar de allá, de Argentina, Córdoba. Y bueno, me lo han dicho en Facebook, en Messenger, yo creo que hasta sueños me mandan ustedes para que la contactara. Y bueno, a petición del público, entonces la hemos traído nuevamente con mucha información de la cual yo estoy muy sorprendido, ya que muy pocos o casi nadie sabe de los infiltrados de otros mundos que estaban en Latinoamérica, específicamente allá en Argentina. Esta es una investigación de la cual ella la estuvo elaborando por muchísimo tiempo con entrevistas y sobre todo muchos datos que desconocíamos por completo. Así que, welcome to the Jungle, Ishtar. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Aquí nuevamente en el canal de Marcelo, El Conocimiento Prohibido, para compartir con ustedes, bueno, lo que surja en esta ocasión, el tema humo. Bueno, el tema humo, vamos a hablarlo brevemente, se sitúa geográficamente allá en España, de allá es donde sale para todo el mundo. Pero muy pocos saben de que hubo un eco de todo esto allá en Sudamérica. En Sudamérica, realmente específicamente en Argentina, han sucedido muchísimas cosas que para algunos son desconocidos, para otros no. Recuerdo la época nazi, que tuvo mucho apogeo allá en Argentina, donde se encontraron los dos bandos, los nazis y los judíos, porque allá en Argentina hay una gran colonia muy fuerte de judíos y también estuvieron establecidos los nazis. Entre eso y muchísimas cosas más y misterios que tiene Argentina, pero los humitas también estuvieron allá en Argentina y para ello es de lo que nos va a hablar ahora Ishtar. Sí, así es, sí, y estuvieron por acá los humitas durante varias décadas, en realidad, hasta que fueron las últimas informaciones alrededor de los años 90 que se los vio por el sur por Sudamérica, ¿no? Pero básicamente en Argentina yo tengo dos datos que van de dos lugares diferentes. Uno de los datos, que creo que es uno de los más interesantes, tiene que ver con el poeta argentino Benjamín Solari Parravicini, que fue un gran profeta. De hecho, en el mundo se lo conoce como el Nostradamus argentino, que Benjamín Solari Parravicini era un pintor que vivió incluso un tiempo en Córdoba, Argentina, después vivió también en Buenos Aires, y que tuvo una especie de evidencia, de telepatía. Él se contactaba con algún tipo de ser o de guía que lo acompañaba y le transmitía información a través de unos gráficos con mensajes que se llaman psicografías. Bueno, entre esos mensajes que él comenzó a recibir, que eran todos eventos predictivos del futuro de la humanidad, del mundo. Había eventos de tipo político, económicos, y cada uno de estos eventos, con el paso de las décadas, se han ido cumpliendo de una manera realmente impresionante. Uno de ellos, que es una de las psicografías más conocidas de Parravicini, es el caso de las Torres Gemelas, ¿no? El atentado a las Torres Gemelas en Nueva York. Así que, bueno, esto es simplemente como para dar un panorama de quién era Benjamín Solari Parravicini para la gente que no lo conocía. Y bueno, y Parravicini en los años 60, creo que específicamente en el año 61, tiene su primer contacto extraterrestre, cuando él iba caminando por una calle de Buenos Aires, es abducido por una nave venusina. Bueno, él es trasladado en la nave, luego queda muy mal
y hasta que se recupera, él ya comienza a recibir mensajes, no solamente de este guía, sino de ciertas entidades inteligentes del cosmos, que son también los que comienzan a contactar con él y a darle información de cuándo iban a pasar sus naves por su casa o por distintos puntos del mundo, y a darle mensajes de tipo extraterrestre vinculados al futuro de la Tierra. Entonces, bueno, en todo este marco es que Benjamín Solari Parravicini, en un momento, él estaba pintando, que esto es algo que es muy interesante contarlo de esta manera, porque él no necesitaba entrar en ningún estado de trance, ni nada que se le parezca, ningún tipo de meditación, nada. Simplemente estaba pintando y empezó a escuchar una voz que le empezó a decir, señor telépata, así lo llamaban estas criaturas del cosmos, por favor escriba esta carta que le vamos a dictar. Esta voz que él escuchaba no era nada más y nada menos que una voz de un tripulante de una nave humita. La carta iba dirigida a España, al señor Fernando Sesma, que era conocido parapsicólogo de la época, que tenía contacto incluso con otras razas, que investigaba todo este tema ufológico, que se reunía en el subsuelo del Café Lion en Madrid, España, y que allí tenían lugar este tipo de reuniones entre distintas personas que estaban interesadas en el fenómeno extraterrestre, y esta carta iba dirigida específicamente a este hombre. A todo esto, Benjamín Solari Parravicini no tenía la menor idea de la existencia de este señor. Recordemos que en los años 60 no había internet y este era un grupo muy pequeño que se juntaba en un subsuelo, no eran personas famosas que salieran en la tapa de los diarios, ni mucho menos, sino que era algo muy propio del ámbito de España, más que nada, donde se había dado este contacto con los sumitas. Y bueno, esta carta le hablaba de distintos eventos futuros al señor Fernando Sesma, y le aclaraba que no se trataba de ovnis, sino de naves inteligentes tripuladas. Le hacen la aclaración, es decir, que de alguna manera le enseñan, y también le reconocen que ellos conocían la existencia de una piedra de origen extraterrestre que estaba en poder de una de las personas que se reunían en ese subsuelo del Café Lion. Y bueno, todo esto Parravicini lo va escribiendo, entre otras cosas más. La carta es un poquito más larga, y se queda totalmente perplejo porque él no tenía idea de estas reuniones ni de este señor. Entonces él se contacta con una amiga, que creo que era Victorina, el nombre, Victorina, que ella es la que, esta carta, él se la manda a su amiga, Parravicini se la manda a su amiga, ella va al subsuelo del Café Lion, allí en los años 60, ya no existe más el Café Lion, en la calle Alcalá, miren, me acuerdo hasta la calle, allí en Madrid, y lo ubica a este señor. Se encuentra con que todo era verdad, que el grupo realmente existía, que el señor existía, que la piedra existía, que hay un libro traducido, incluso yo tengo la versión traducida al portugués, que es A Pedra do Espaço. Se hizo muy famosa la historia del señor San Martín cuando recibe esta piedra extraterrestre de un venusino. Bueno, y estos humitas conocían toda la historia de la piedra, conocían las reuniones que se realizaban en el lugar, los avistamientos que había tenido esta gente, y querían hacer de alguna manera la conexión entre Parravicini con esta gente que se reunía en este lugar. Y eso se hizo. Y no fue la única comunicación que tuvo Benjamín Solari Parravicini de parte de los sumitas. Se cuenta que en una oportunidad estaba Benjamín Solari Parravicini, y esto lo sabe muy bien Viviana Byerson, que es una mujer argentina que estuvo investigando mucho este caso, y que es la persona que más psicografías inéditas tiene de Benjamín Solari Parravicini, que solamente ella las tiene y ella las conoce. Bueno, ella era discípula del profesor Herú, que era muy amigo de Benjamín Solari Parravicini. En una ocasión, reunidos en su casa, Benjamín Solari Parravicini les informa a todos
que acaba de recibir una comunicación de parte de los sumitas que se van a presentar con sus naves al día siguiente en San José de Valderas, esto es en España. Y el caso de San José de Valderas, que al día siguiente sale en todas las tapas de los diarios de Madrid, fue un caso muy, muy cuestionado en España y en el mundo, pero que contó no solamente con unas fotos que se intentaron fraguar como sea, se intentó, hasta se dibujó la foto, se intentó cortarla, todo para tapar el caso, pero hubo muchísimos testigos que otros investigadores del tema OVNI, incluido esta eminencia que fue el señor Antonio Rivera, que escribió no sé cuántos libros del caso Humo, se ocupó personalmente de investigar todo el tema Humo, y yo les recomiendo a todos que vean, hay algún material en las redes de Antonio Rivera, hay libros de él. Él tenía contactos incluso con agentes de inteligencia, y pudo ir constatando muchísimas cosas que tienen que ver con el caso Humo, eventos que realmente no tienen la más mínima discusión, eventos incluso policiales, como el robo a esa casa que hicieron los sumitas, que luego compensaron a la familia. Todo ese caso fue ampliamente investigado, comprobado. Todo esto lo hizo Antonio Rivera con sus contactos de la época. Entonces, bueno, quiere decir que la visión que tuvo Parravicini se cumplió y se comprobó porque salió en la tapa de todos los diarios. Es decir, que el contacto con Benjamín Solari Parravicini fue real. Bueno, eso es bastante interesante, de que los sumitas no solamente estaban interesados allá en España, incluso esto que está revelando tu investigación nos deja entrever de que este caso realmente no era falso, y no es falso como algunos así lo sostentan, y sin embargo sin poderlo comprobar. Vos me decías también atrás cámara de que los humitas habían contratado o tenían casas, y vos me contaste un pequeño relato de cuando querían adquirir una casa. Sí, en realidad, sí, esto yo me enteré de una forma bastante accidental, me enteré de todo este tema, y bueno, realmente yo agradezco a esta persona, que fue la persona que contactó con ellos, que me legó toda su investigación, toda la información, que soy la única persona que la tiene, y que hasta ahora me la tenía bastante reservada, solamente le he compartido en algunas conferencias privadas y nada más, que es el señor Jorge Almazane, o Mazán, que este hombre era un hombre común y corriente que vivía en los años 60, allá en la localidad de La Reja, esto es en Buenos Aires, Argentina, y él se levantaba muy por la madrugada para ir a trabajar, y pasaba en su camino, en su diario, transitar por unas quintas allá de La Reja, que estas quintas son las propiedades, algunas en ese momento tenían manzanos prácticamente, y para que ustedes vean que realmente estamos hablando de unas propiedades tipo campestres, con amplios parques. Todo esto es importante, por eso lo explico. ¿Por qué? Porque este hombre empezó a ver que objetos brillantes de origen desconocido comenzaban a descender en los parques de estas quintas, principalmente en una de estas quintas, que tenemos ahí las imágenes, y esto comenzó a llamar mucho la atención de este hombre, y empezó a investigar de qué se trataba todo esto, y dio con una historia que realmente es alucinante, que es la siguiente, que además esta historia se condice con el modus operandum de estos seres, porque estos seres, en cuanto llegaron a Francia, ya por los años 50, cuando descienden a la Tierra, lo primero que hacen es justamente, hacen contactos en tierra, alquilan propiedades y las utilizan para sus investigaciones acerca de nosotros y de la vida en la Tierra, básicamente. Y bueno, y ellos deciden hacer un arreglo con una señora que tenía estas propiedades en aquel momento, y ellos se habían establecido allí sus bases, pero presentaban algunas características que
a la gente de la zona les empezó a llamar mucho la atención, que era no solamente su vestimenta, que era totalmente anticuada para los años 60, ellos vestían como los años 50 en realidad, eso llamaba mucho la atención a la gente, eran personas sumamente, que esto por ahí no se lo comenta, pero eran personas sumamente religiosas, ¿no? Y fíjense que hay muchas cartas de humo que ellos hablan de Dios, ¿no? De lo que es Dios para ellos. Ellos tuvieron hasta un ser que vendría a cumplir de alguna manera el rol de Jesús, y mucha gente los confundía con estas religiones cristianas, ¿no? Que son tan conocidas, que las mujeres visten de largo, como que los confundían con este tipo de religiones evangelistas o testigos de Jehová, por ahí, ¿no? Que tienen este tipo de costumbre de vestirse de esta manera un poco anticuada ya para los años 60, ¿no? Y bueno, estos tenían características particulares. Estos seres, la mayoría eran muy bajitos. Esto no coincide con el ideal nórdico por ahí que se está diciendo en otros medios, ¿no? Ellos tenían distintos tipos físicos y muchos de ellos, no todos, tenían una estatura que rondaba el 1,50 m a 1,60 m. Vestían de la misma manera, eran sumamente, es decir, no tenían mucho trato con los demás. Pero sin embargo, hubo varios episodios extraños en torno a ellos que fueron muy comentados en su momento. Por ejemplo, con esto de que las naves bajaban y subían a determinada hora, que era hora en la madrugada, entre las 4 o 5 de la mañana, 3, 5 de la mañana, era todos los días, que era el descenso de estos vehículos, había una persona que ordeñaba las vacas, y los sumitas contactan con este hombre, le ofrecen una abultada suma de dinero para que se retire del lugar. El hombre se niega y es amenazado, hasta que finalmente accede, le otorgan una abultada suma de dinero, que hasta, bueno, tengo las grabaciones hasta de cuánto fue la suma que le ofrecieron los sumitas a este hombre, y el hombre se tuvo que ir. ¿Por qué? Porque él era evidentemente un testigo de la actividad ufológica, vamos a decir, que tenía lugar en esa quinta. Y otro elemento extraño era el pedido que estos sumitas hacían a un verdulero, que está también ahí en unas grabaciones, que comentaba que ellos querían una verdura en particular, que este hombre la tenía que pedir a otra provincia del litoral argentino, y que de allí la enviaban a La Reja, a Buenos Aires, porque ellos, al parecer, consumían cantidades impresionantes de esa verdura. Y pagaban una muy buena suma para que este hombre se tomara la molestia de transportar esa verdura, pedirla en otra provincia y ofrecérsela a los sumitas, algo que nos está hablando de las costumbres de ellos, es decir, eran seres físicos que ingerían alimentos. Esto es un dato que para mí fue muy importante. Y otra cuestión es que ellos estaban de alguna manera armados. Esto que puede sonar extraño, era así. Hay relatos de algunas personas que los han visto correr a los perros se volvían locos cuando aparecía esta gente, iban a atacarlos, y ellos se defendían con una especie de varilla muy extraña, luminosa, que despedía como una especie de rayo. Esto inmovilizaba a los animales. Incluso se asustaban los animales, huían aterrorizados, ¿no? Y esto fue visto incluso por un niño, que el niño da su testimonio también en una de las grabaciones, pero habían sido vistos por varias personas. Quiere decir que esta gente estaba armada. Y esto de los palillos que ellos tenían como arma, me recuerda a muchas pinturas rupestres, que hay seres con escafandra, con una especie de varilla también en las manos, como en situación de lucha. Hay muchas pinturas, que podemos incluso mostrar algunas, donde esto se ve, se observa. Y bueno, aparte de todo esto, se hacían reuniones frecuentes en una de estas quintas, que era precisamente la quinta de los sumitas. Y en estas reuniones
participaba un señor que en el momento trabajaba para el diario más conocido, más importante de Argentina, que era el diario Clarín, y él tenía en el diario Clarín una sección de historietas. Esas historietas hablaban de los humitas y de otras 3 razas que convivían con ellos. Es decir, que en las quintas de Buenos Aires no solamente vivían los humitas, ellos convivían con otras razas más. Una de esas razas eran los grises. Estos grises eran, los que conocemos todos como los cabezones, peticitos, que son una especie de robots biológicos. Pero además estaban unos que ellos llamaban, este señor se refería a ellos como los raelianos, ¿no? Que son poco conocidos. Es decir, que ellos convivían con otras 2 o 3 razas extraterrestres en estas quintas. Y allí se hacían unas reuniones, y luego de estas reuniones podemos leer en las historietas que algunas andan dando vueltas por internet, el regreso de Osiris, el retorno de Osiris, acerca de todo el pensamiento de los humitas, de todo lo que ellos querían transmitir y de su misión en la Tierra. Vos has leído todo esto, el pensamiento de los humitas y todo ello. Sí, sí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la parte 2 para entrar un poco más al pensamiento de los humitas y de estos seres que convivían en este lugar y que todo esto pasaba en la Argentina. Mira qué importante es la investigación que has hecho, porque la verdad yo desconocía, y yo creo que con esto que estás haciendo va a ser como una cápsula en el tiempo, y a partir de hoy te van a solicitar en todos lados. No, y hay algo que no quiero dejar de decirlo, que gracias a este señor Jorge Omazane tengo toda esta información, es que él estuvo en esa quinta, que eso es lo más alucinante. Bueno, entonces vamos a hacer una segunda parte. Digo, si vos querés, porque es impresionante. Antes, amigos de Argentina que nos ven mucho, y todos los de Clarín, les voy a compartir el canal de Ista. Es este que ustedes están viendo ahora mismo en pantalla. Ista es la Matrix del Misterio. Bueno, aquí es donde ella sube. Ella también tiene su programa radial. ¿Cómo se llama tu programa? La Matrix del Misterio. Te pueden buscar por internet, ¿verdad? Sí, es Radio Todos Somos Uno. Está en todas las aplicaciones, así que bueno, es muy fácil encontrarlo. Ah, bueno, pero de todas maneras también lo vamos a presentar para que te escuchen. Aquí es la Matrix del Misterio. Y bueno, aquí tienen ustedes todo, cómo pueden escucharlo, los programas. Y un programa bastante famoso porque muchos me hablan de tu programa, la verdad. Muchos me hablan de tu trabajo y todo, sí, así que sí. Bueno, compañera, la verdad que muchísimas gracias por habernos dado un poco de tu tiempo, y estoy seguro que muchísimos van a tener preguntas de las cuales van a exponer, y para eso pues te invito ya para la segunda vez. ¿Te parece? Sí, genial, genial. Para mí es un placer compartir con todos ustedes esta historia increíble, maravillosa, y bueno, espero que les haya gustado, y bueno, sigue una parte que es más alucinante todavía. Así que bueno, vamos para adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos, amigos, así que ya saben, se les quiere y es gratis. Compartan estos videos para que la divulgación cada vez sea mayor, y esperen la segunda parte. Mientras tanto, cuídense mucho y hasta pronto. Y olvidé decirles que cuando Jorge entra a la casa de los humitas, porque entró a la casa de los humitas, se encontró con que de pronto se le desplegó una pantalla gigantesca donde se veía todo el cosmos. Entonces uno de los humitas señaló con la mano un punto del universo, y este hombre pensó, ¿cómo de ahí vienen ustedes? Y todos los humitas que estaban alrededor de él hicieron así.